Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Lazos de sangre y amor incondicional. El mito de la familia. Hola a todas, espero que este episodio os encuentre bien, donde sea que estéis, cuando sea que nos estéis escuchando. Volvemos a juntarnos hoy Lama Norbu, maestro residente de Casa Virupa, una comunidad budista no monástica en Barcelona, y yo, Gloria Cajigal, miembro de la comunidad. ¿Qué tal, Lama? ¿Cómo estás? Muy bien, ahora decir que estamos en Barcelona tiene más sentido incluso, diría. Sí, mucho más sentido. Esto Lama lo está diciendo porque ayer, cuando grabamos, o sea, el día previo a grabar este episodio, anunciamos que hemos adquirido una nueva sede. Está en Llinars del Vallès, a 40 minutos de Barcelona en coche, 50 minutos en tren. Igual os parece lejísimos a las personas que vivís en la ciudad. Espero que no. Y eso es que aún no habéis venido aquí a Tavertet, porque Tavertet sí que está lejos de todo. Son unas 2 horas en coche y no se puede llegar en transporte público. Entonces nosotras que llevamos aquí 7 años en Tavertet y que nos hemos comido muchas curvas, muchas horas de coche, pues la verdad es que nos parece una cosa increíble. Es una de las razones por las cuales pues, hemos dado este paso y hemos adquirido esta sede en Llinars, que es un sitio precioso, es un sitio que nos va a dar muchas posibilidades, ¿no? Pues para ofrecer más cursos, más actividades, talleres, y también nos va a permitir hacer más cosas en relación o a través del LAC, que es el Laboratorio de Artes Contemplativas. Es un proyecto de residencias artísticas y de pensamiento que creamos este enero hará 2 años. Y entonces, bueno, esta nueva sede nos va a permitir pues crecer, estar más cerca de todas vosotras en general, o sea, todo lo que sea. O sea, es que Tavertet está lejos de todo el mundo, en realidad. Entonces sí, o sea, no es es que relativo, depende, no, nos acercamos a todo el mundo yendo a Llinars. Absolutamente. Entonces, bueno, esperamos, ojalá os haga tanta ilusión, bueno, será difícil que os haga tanta ilusión como a nosotras este movimiento. Y, por cierto, si queréis ayudar, queréis colaborar, queréis ser partícipes de esta nueva etapa, aún pues bueno, hay una parte de reformas, de acondicionamiento del espacio, de adquisición de mobiliario, obtención de licencias, ¿no? Hay algunas cosas aún en las que hemos pensado que también podría ser chulo abrirlo, bueno, y también chulo y que nos va bien, sinceramente, ¿no? Que nos ayude gente y con donaciones. Entonces, bueno, esto está abierto y es una campaña que está en activo y podéis encontrarla en dona.casavirupa.com. Y si queréis participar y queréis pues seguir un poco cómo va a ser todo esto, pues nada, estad pendiente de cómo se desarrolla. Esperamos, en realidad es un sitio para acoger más y mejor. O sea, no es como que nuestra familia se traslada ahí, pero la gracia es precisamente que permite muchas más actividades y permite más capacidad de acogida, ¿no? Como hacer más actividades con más gente y cerca de la ciudad. Os esperamos también el 25 de mayo, que vamos a hacer una inauguración ahí. Y será un día muy bonito. Será muy chulo, Sí. habrá conciertos, habrá actividades un poco pues para, bueno, pues eso, para conmemorar un poco el recorrido, para celebrar esta nueva etapa, que sí, que bueno, que implica en realidad una etapa de crecimiento. Llevamos ya 9 años desde que fundamos Casa Virupa, entonces, bueno, pues el proyecto ha ido creciendo, no somos unos monstruos, no somos una bestia gigante, no lo pensamos ser, pero bueno, esto forma parte del crecimiento orgánico de un proyecto. Sí. Realmente ha sido orgánico. Llevamos muchos años buscando alternativas, ¿no? Maneras de expandir, de crecer, de acercarnos, y ha sido cuando se han dado las condiciones que hemos dado el paso, y estamos contentas y con ganas de recibiros. Sí. Bueno, pues dicho esto, yo además, bueno, como siempre estoy muy contenta de que
nos hayamos inventado este podcast, Lama, porque es una excusa para reencontrarme contigo y hablar de cosas importantísimas y profundas, como cuando teníamos 20 años y nos saltábamos las clases de la universidad para ir a tomar un café o muchos cafés y hablar, pues eso, ¿no? Como muy intensamente sobre el mundo, el Dharma, los seres humanos, ¿no? Era como así, pues post-adolescentes un poco intensos. Eran unos tiempos maravillosos en los que Lama pues me dedicaba mucho tiempo y mucha atención que ahora pues tengo que arañar, ¿no? Tengo que casi suplicar, por favor, ¿podemos hablar de algo? En realidad Es una posición de poder de la que disfruto, es una venganza a toda mi adolescencia. Por fin estás mendigando mi atención y no al contrario, no al revés, ¿no? Pero bueno, no os creáis nada de todo esto. Gloria pasa ampliamente de mí y forma parte de su gracia, en realidad, y la gracia de nuestra relación. Bueno, sí, es un poco mentira. En realidad te robo mucho tiempo con muchas cosas, con muchas opiniones innecesarias, ¿no? Pero bueno, igualmente, este es un espacio de calidad y es un momento que a mí me gusta mucho y que agradezco. A ver, si os soy sincera, la verdad es que no íbamos a grabar otro episodio hasta el jueves 9 de enero, que es cuando hacemos un episodio en directo en Barcelona sobre el materialismo espiritual, como si fuéramos gente ya famosísima, ¿no? Que organizamos un podcast en directo. A ver, no, pero pensamos, bueno, es una cosa que es bonita, ¿no? Como desvirtualizar o, bueno, de hecho, encarnarnos de alguna forma y que quienes queráis pues podáis asistir al podcast en directo, insisto, el jueves 9 de enero en Barcelona, también se podrá escuchar en directo. Y la verdad es eso, que no íbamos a sacar un episodio. Esto es un regalo del Señor, ¿no? Esto es un regalo de las Navidades. Sí, es de la celebración de que Jesus is right here. Exacto. Bueno, es o sea... Pero que es una buena noticia para nosotros. Es una buena noticia. No vamos a sacar un episodio. Bodhisattva Mahasattva Mahakarunika nació en Palestina, nada más y nada menos. Un palestino más. Nació, judío palestino. Un judío palestino nació hace unos añitos y dio muy buenas enseñanzas y habló del amor de una manera muy bonita. Es algo celebrable. Y como nosotros siempre decimos, nosotras sumamos eventos y festividades, no restamos. Como budistas intentamos ir añadiendo cuantas más fiestas posibles mejor. Exacto, sí, al final, bueno, nuestro objetivo último es no hacer nada, vivir de fiesta, descansar constantemente. Entonces, que los musulmanes celebran algo, pues en realidad, pues ahí estaríamos. Que los judíos celebran algo, pues ahí estaríamos. No, pero sí que mira, obsequio o no por estas fiestas, este episodio no lo sé, pero sí que en realidad la razón de ser, ¿no? Por qué hemos decidido hacer un episodio, tiene que ver con las fiestas de Navidad. Es una cosa de la que siempre hablamos con nuestras estudiantes del curso de meditación, un poco para mentalizarnos. ¿Por qué? Pues bueno, porque es un momento en el que tiene mucho, mucho sentido haber cultivado herramientas atencionales y compasivas, la verdad. Esta es una época del año en la que, al menos en España, hay muchos reencuentros con la familia, o de hecho quizás hemos decidido no reencontrarnos con la familia por el oleaje emocional que eso supone. Y ya sea porque nos vemos o porque no nos vemos, es un momento muy sensible en el que se reabren muchas heridas, en el que nos enfrentamos a muchos dilemas morales incluso. No sé, voy a la comida para que mi madre esté contenta, pero aguanto al misógino de su hermano. O una clásica que enfrentamos las personas veganas. Voy a la comida en la que estarán celebrando el supuestamente exquisito manjar, pero donde yo solo voy a ver cadáveres de animales. O ¿qué hago con mi cuñado y su intransigencia? O ¿cómo lidiar con las dinámicas machistas en la repartición de las tareas y cuidados en las macrocomidas familiares, ¿no? Me enfrento a todos los hombretones de la casa que ríen bobalicones haciendo zapping con un quinto en mano. ¿O voy a perpetuar lo de siempre, no digo nada, me pongo a ayudar a mi madre y a sus hermanas? Ayudar con 1000 asteriscos y subrayados y tal, ¿eh? O bueno, ¿qué pasa cuando el patriarca o la matriarca, que suele ser alguno de los abuelos, ha fallecido? ¿Sigo yendo? La verdad es que, a ver, no sé si nos va a dar tiempo de responder a todas estas
cosas, pero creo que tiene mucho sentido que abordemos la temática, este gran ídolo que es la familia, especialmente en las sociedades mediterráneas y con herencia abrahámica, que nos las damos de supercríticas, irracionales y ateas y no sé qué, pero tenemos una asimilación inconsciente de los 10 mandamientos bíblicos que es increíble. Y en concreto, en el mandamiento en el que estoy pensando hoy es el cuarto, ¿no? El de honrarás a tu padre y a tu madre, que nos atraviesa profundamente y que nos hace sentir muy mal cuando tenemos una relación complicada con nuestros progenitores, o cuando nos refugiamos más en nuestras amistades que en la familia, o cuando simplemente nuestros valores y principios difieren de nuestra familia y nos cuesta sentirlos como familia. Así que vamos allá. Empezamos con una de las novelas más increíbles que he leído en toda mi vida. No exagero, lo prometo. Adoro este libro y a su autora, Alana Portero. Me refiero a La mala costumbre, una joya que se publicó en 2023 y que aborda la experiencia de crecer con una persona trans en un entorno hostil. Está ambientada en un barrio obrero de Madrid durante los años 80 y 90 y la obra narra la infancia y adolescencia de la protagonista, marcada por el descubrimiento de su identidad de género, la violencia estructural y cotidiana a la que se enfrenta o que testimonia y el deseo de escapar de este mundo, de un mundo opresivo. La verdad es que es una maravilla. Por favor, leedla y leed a Alana o escuchad a Alana Portero porque también es un pozo de sabiduría. Y dice así. Olía a potaje de garbanzos con arroz y aún picaba el azufre de haber cortado cebolla. La válvula de la olla express giraba deprisa y dejaba escapar ráfagas cortas de vapor que empañaban los cristales de la cocina. Apenas quedaban señales visibles del cocinado, acaso un cuchillo con restos de ajo y perejil en el fregadero. Mi madre se movía deprisa, su desempeño nunca se pareció al de las madres literarias que manipulan los alimentos con paciencia de tejedora y llevan mandiles de flores. Ella lo hacía todo con la premura de quien se ha ganado la vida limpiando y cocinando a destajo desde que tenía edad para ir montada en el cocherito Leré. No era descuidada ni imprecisa. De hecho, cocinaba muy rico con muy pocas cosas. Simplemente había desarrollado oficio y una obsesión por sacar adelante trabajo, tanto fuera como dentro de casa, que no la abandonaría nunca. Llevaba una camiseta vieja con un logo comercial y pantalones cortos, algo que podía manchar y echar a lavar tantas veces como fuese necesario. Era ágil y briosa como una potra. Llevaba el pelo corto y con reflejos claros. Tenía un rostro bonito y anguloso, de ojos amplios, encapotados y rasgados, nariz importante, con un caballete que se la doblaba hacia la mitad del tabique, pero que no se la afeaba. Su boca fue mi mejor herencia, proporcionada y de labios que no llegaban a ser prominentes, pero a los que no les faltaba voluptuosidad. Aún no había cumplido los 40, pero la piel de su rostro apenas aparentaba 30. Costaba creer que una mujer que desde los 12 años no había conocido otra cosa que jornadas de trabajo inhumanas y mala alimentación conservase un aspecto tan airoso. La carcoma de la vida obrera se le manifestaría algunos años después en los huesos, pero mantendría para siempre una piel impoluta y un halo de impermeabilidad a la vejez. Mi madre olía a colonia de bebé y a crema hidratante. A pesar de fumar como si tuviera un hijo en la cárcel, siempre parecía que acabara de salir de la ducha, como las santas que desafían la putrefacción oliendo a flores después de muertas. Era muy cariñosa y no parecía guardarme rencor por haberla obligado a parir un mendrugazo de 5,5 kilos y 60 centímetros de largo. Nos adorábamos y eso sería nuestra perdición. Desde muy pequeña entendí que mi madre dispensaba un amor que pretendía mantenerlo todo en un presente perfecto en el que permaneciésemos incorruptas o en el que desempeñásemos la vida que había imaginado para nosotras al pie de la letra. Toda desviación en nuestra trayectoria le parecería siempre una derrota o una culpa con la que marcarse el corazón de forma indeleble. Desde que fui capaz de estructurar pensamientos, quise contarle que yo no era enteramente yo, que estaba confusa y que estaba sufriendo, que lo de bailar canciones de Irene Cara o la obsesión con Madonna siempre habían sido señales luminosas en la oscuridad e importaban más allá de su aparente frivolidad. Eran las sacudidas de libertad que lanzaba al cielo esperando, asustada y esperanzada, que alguien supiera descifrarlas. Las palabras nunca acababan de salir y no tenía herramientas para gestionar algo tan complicado que yo misma me esforzaba por enterrar en la fosa común de las vergüenzas. Bueno, en primer lugar, me gustaría que habláramos del concepto de familia en el budismo. Creo que esto va a ser importantísimo porque imagino que la mayoría de oyentes vendréis con un sesgo abrahámico, como nosotras, y seguramente daréis por hecho que la idea de budismo sobre la familia es parecida a la que nosotras hemos heredado, cosa que, por cierto, es muy abrahámica, ¿no? Como dar por hecho que el mundo está hecho a imagen y semejanza de nuestra cosmovisión. Pero bueno, dejando esto de lado,
Creo, bueno, me imagino que seguramente pensáis que el budismo opina parecido respecto a la familia y que dice que es algo importantísimo y es algo sagrado. Pero lo cierto es que no lo ve así. El Buda dijo que es importante respetar a la familia, pero tened en cuenta que, claro, se trata de una tradición eminentemente monástica. La familia a veces se explica como un lastre o como un posible lastre. En el Ratapala Sutta, por ejemplo, se narra la historia de Ratapala, un hijo de una familia acomodada, quien, inspirado por las enseñanzas del Buda, decide abandonar la vida doméstica para convertirse en un monje y, bueno, inicialmente sus padres se oponen, pero al final pues, ceden ante su determinación, ¿no? Entonces, tras su ordenación como monje, Ratapala alcanza la iluminación y tiempo después regresa a su ciudad natal. Entonces, al volver, sus padres intentan persuadirlo para que retome la vida familiar, le ofrecen riquezas, le presentan antiguas esposas, ¿no?, adornadas con joyas, pero él rechaza todas estas tentaciones y recita unos versos que destacan la naturaleza transitoria y engañosa de las atracciones, ¿no?, de nuestros deseos mundanos. Es un sutra que es muy interesante porque ilustra cómo los lazos familiares y las posesiones materiales pueden ser un obstáculo en el camino espiritual si uno se apega a ellos. Que este desapego no implica una falta de amor o de respeto hacia la familia, sino una comprensión muy profunda de la transitoriedad de todas las relaciones y posesiones mundanas. Pero bueno, Lama, sitúanos un poco, ¿no? ¿Qué pasa con la familia en el budismo? Diría que la em, primera familia en el budismo es la comunidad, es la sangha. Y esto ya, digamos, se da de bruces con lo que nosotras entendemos como familia en nuestra tradición cultural, ¿no? La primera familia o la familia de la que más se habla en esta tradición contemplativa en el budismo es la familia, es la comunidad con la que compartes un objetivo trascendental o espiritual, ¿no? Con quien te entrenas, con quien comparte los mismos valores o la misma manera de entender el mundo, quien está, en definitiva, queriendo transformar su mente y desvelarla de los autoengaños. Esa es la primera familia, esa es la familia más importante en esa tradición contemplativa. Entonces, ah, ¿por qué? ¿No? Y tú lo explicabas bien, porque lo que es más importante para todo practicante, pues lo que es más importante para todo budista es lo que está relacionado con la búsqueda de la verdad o con la búsqueda de la extinción del sufrimiento, ¿no? Y esta búsqueda de extinción del sufrimiento es una búsqueda que se pone por encima de todo lo demás, porque todo está impregnado de sufrimiento, porque todo es atravesado por el sufrimiento. Entonces no tendría sentido priorizar algo que está infectado de sufrimiento por encima de priorizar la desinfección, ¿no? Lo primero que hay que hacer es desinfectar, y sobre todo si valoras las cosas, si valoras la gente, si valoras los vínculos, o incluso si valoras pues, tus hijos o tus padres o tus tíos, ¿no? O sea, em, si de verdad los valoras, tal y como hizo el Buda Shakyamuni, intentarás ver qué es lo que les aflige y qué les perturba, qué hace que no puedan estar bien, cuáles son sus engaños, intentarás descubrir la manera de deshacerte de todo ello y en definitiva les traerás una manera de deshacerse de todo ello em, en el reencuentro, ¿no? Cuando te vuelvas a encontrar con ellos. Entonces, el, para el Buda Dharma, em, lo más importante es centrarnos en salir del sufrimiento, en encontrar los antídotos para deshacernos del sufrimiento, y es importante también traer esos antídotos o acercar esos antídotos al resto de seres, empezando, ¿por qué no?, por los seres que tienes más cerca, que suelen ser los seres con los que tienes vínculos de sangre o los seres con los que estás más comprometido, comprometida, ¿no? De ahí que entonces la familia más importante es la familia con la que estás haciendo ese viaje de encontrar el, el, em, el- las causas del sufrimiento e eh, intentar que cese el sufrimiento, ¿no? Que es la sangha, es la comunidad.
Y todo esto lo explico porque me parece que es importante empezar ya con, con este argumento aturdidor, con esta postura un poco radical que hace el budismo de nuevo en cómo se toman las relaciones y cómo jerarquiza, ¿no? Cómo jerarquiza los esfuerzos, los afectos, ¿no? Dónde tienes que poner la energía. Em, Luego, asumiendo evidentemente que nosotras estamos atravesadas por una em, eh, manera de entender la familia y las relaciones, pues eso, muy influenciada no solamente por la propuesta biologicista de la familia o cómo se articula de manera, o sea, en términos sociales o culturales, sino sobre todo, como has dicho, eminentemente religiosos, ¿no? O sea, em, y, y ahí aún, ¿no? Vivimos aún muy sujetas, aunque ha ido evolucionando la manera de entender la familia y de un grupo, ¿no? Un grupo de personas que se asociaban, ¿no? Para cuidar, bueno, para sobrevivir, por una parte, con esto que decía, en los términos biologicistas, ¿no? Para proteger y sobrevivir, ¿no? Pero por otra parte también para, em, como en términos de como un grupo social, ¿no? Que compartía recursos y ha ido de golpe por el sesgo religioso, ha ido convirtiéndose en algo, y también, ¿por qué no?, el sesgo capitalista, ¿no? Ha ido convirtiéndose en algo mucho más dividido, mucho más segregado, hasta el punto de que las familias hoy en día son el matrimonio y los hijos, ¿no? Normalmente, y de vez en cuando intervienen los padres y de vez en cuando interviene el resto de tíos, ¿no? Pero poco más, ¿no? Y esto es algo que, digamos, pues no, es una evolución muy contemporánea de la familia, por decirlo de alguna manera, muy reciente, ¿no? De cómo se entiende la idea de familia, en contraposición con estos grupos grandes, y cuanto más grandes, como más salud había en la familia, ¿no? De gente que se organizaba y que se cuidaban las unas a las otras y demás, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, cuando hablamos de familia estamos hablando de nuestros padres, cuando hablamos de familia estamos hablando de estas relaciones paterno-filiales, ¿no? Y diría que, y luego, como explico en la carta que voy a enviar para Navidad a la gente de la Sangha, con nuestros cuñados y nuestros tíos, ¿no? Pero es muy anecdótico, ¿no? El encuentro con el resto de familia, aunque hay familias aún muy unidas, pero normalmente cuando hablamos de familia estamos hablando de nuestros padres, ¿no? Y nuestros hijos, si es que tenemos. Y esto lo que me hace pensar, en definitiva, y lo que es interesante desde el punto de vista del budismo, es que la familia se ha convertido ya no en algo que te permite trabajar, pues eso, como pues ya no es la manera de potenciar los valores que has escogido o los compromisos trascendentales a los que te has comprometido, como puede ser con la comunidad o la sangha. Tampoco es un grupo que te permite trabajarte, pues la generosidad o una mirada más amplia, donde de golpe hay intercambio de diferentes visiones, porque es una realidad diversa y amplia, sino que se ha convertido en una triste y reducida expresión de nuestro egocentrismo, ¿no? Es muy fácil entender a los padres como una extensión de nuestro ego y los hijos como una extensión de nuestro ego, ¿no? O sea, hay algo muy tan cercano y tan indisociable a lo que somos, ¿no? Tan, em, tan nuclear, ¿sí? Se habla tanto de nosotras todo el rato, tan poco diverso, ¿no? Que se ha convertido en un potenciador del egocentrismo. Y esto es lo que en realidad pretende el capitalismo una y otra vez, ¿no? O sea, como generar em, pues una sensación, como potenciar el individualismo y una sensación de separación, ¿no? Y de como una Propiedad, sí. propiedad, una falaz autonomía, Mm. ¿no? Una cuestión de lo privado, ¿no? Mm.
Claro, o sea, pensando en esto, al reducir tanto este círculo afectivo, ¿no? O que tu círculo afectivo al final, el más importante y que te valida, ¿no? Por esta herencia que tenemos entre abrahámica, capitalista, ¿no? Donde la familia o el matrimonio es un contrato económico, ¿no? O sea, Ujú. financiero al fin y Sí. al cabo. Claro, eso también hace nosotras al final siempre somos, o sea, la gente con quienes nos rodeamos más íntimamente o ¿no? más asiduamente suelen tener expectativas en relación a nosotras, ¿no? O sea, esperan cosas de nosotras, proyectan cosas, ¿no? de nosotras. ¿Qué pasa? Claro, con el vínculo con los padres, pienso en esto, cómo empieza con el texto de Alana Portero, que habla de esto, ¿no? De la imposibilidad de satisfacer las proyecciones o aspiraciones de su madre. Y evidentemente me parece que es algo mucho, mucho más complejo en el caso de la protagonista de La mala costumbre, porque es una criatura trans, pero sí que me parece un temazo, ¿no? Que es algo algo en lo que creo que todas nos podemos sentir identificadas o interpeladas, porque en algún momento u otro vamos a tener que lidiar con esto, ¿no? Con este desencaje de expectativas, este dilema también de incondicionalidad, ¿no? Que tenemos, que se supone que nos dan y que tenemos que darles, ¿no? Y que creo que coge mucho más peso cuando efectivamente no estamos hablando de que, bueno, yo ya entiendo que mis amigas, mi comunidad esperan cosas de mí, sino que sobre todo hay dos personas en el mundo, ¿no? Y ya, bueno, si ya metiéramos ahí la reflexión de Bell Hooks sobre la masculinidad y sobre cómo el padre es quien en realidad de quien realmente queremos el amor, ¿no? Porque es el inalcanzable, pero bueno, lo dejo ya de lado, ¿no? Pero solo pensando en el padre y la madre, cómo no cumplir con las expectativas de estos dos grandes tótems es mucho más doloroso, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lidiamos con esto? Porque yo sé que no cumplo las expectativas de mi madre, pero es que ella como hija nunca cumplió del todo las expectativas de su madre, ¿no? Entonces es como un ciclo samsárico. ¿Qué hacemos con esto? Si hemos podido ver la relación que tienen nuestras abuelas con nuestras madres, si hemos tenido la suerte de poder convivir con nuestras abuelas, ¿no? Mm, Y hemos visto la relación que tienen nuestras abuelas con nuestras madres, muy a menudo, en la mayoría de los casos, vemos cómo, en la relación que tienen, el vínculo de nuestra madre con nuestra abuela, cuando vemos esa falta de, como, mm, como esa insatisfacción, ¿no? Como esa sensación de que nunca es suficiente y que incluso cuando ya, ¿no? Tanto una como la otra tienen una edad, aún, ¿no? Hay una cierta sensación de que: "Ay, mamá, no es suficiente esto, ¿no? Que estoy haciendo como nunca estás satisfecha", ¿no? Digo que siempre hay excepciones, pero creo que muchas de vosotros os sentiréis interpeladas, ¿no? Esto lo habréis visto, ¿no? En las relaciones de vuestras madres con vuestros abuelos, ¿no? O vuestros padres con vuestros abuelos, pero en cualquier caso es mm, algo que es muy interesante porque habla de esto que estaba señalando, que es que siempre somos una proyección frustrada para nuestros padres. Entonces, ¿qué es lo bonito aquí o qué es lo que creo que tenemos que poner en valor? ¿No? Que es que nuestros padres lo que quieren en última instancia es que seamos felices. Esto es algo que a veces lo hacen de manera más hábil, a veces lo hacen de manera menos hábil, pero como nosotras lo hacemos con nuestra propia búsqueda de felicidad, ¿no? Intentamos ser felices nosotras mm, mismas y a veces lo hacemos de manera más hábil y a veces lo hacemos de manera menos hábil. Normalmente lo hacemos de manera poco hábil. No esperemos entonces que nuestros padres lo hagan con nosotros de manera excelente o hábil, porque ni nosotros lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, desde el budismo se propone normalmente, aprende tú a ser feliz, aprende tú a llevarte bien con tu potencial o con la posibilidad de ser feliz, y entonces seguramente podrás ser un ejemplo incluso para tus padres, ¿no? O sea, luego estarás satisfaciendo también seguramente de manera más profunda esta aspiración que tienen de hacerte feliz. Si logras conectar con tus padres de una manera que trasciende un poco esta búsqueda limitada, material, superficial, a mm. veces incluso estética, ¿no? De que seas feliz, ¿no? Esta cosa de, bueno, mira, mientras tengas un trabajo y más o menos una cosa más o menos estable y una pareja o algo así,
como ya descanso, ¿no? Sí, esta turra que nos echan una y otra vez o que nos han echado muchas veces de que quieren que nos valgamos por nosotras mismas o, bueno, normalmente sobre todo las que somos hijas de la generación boomer, que, ¿no? Tenemos Mm. es como que ellas han vivido muy bien, ¿no? Han tenido muchas posibilidades y normalmente con muchos, ¿no? Han tenido trabajo, ¿no? Y hay como claro, una preocupación ahí, un exceso de preocupación, porque evidentemente nuestras condiciones son muy diferentes, estamos muy limitadas, el precio de la vivienda es increíblemente superior en proporción al que era en su época, la dificultad de encontrar trabajo, la precariedad de esos trabajos que se encuentran, o sea, ¿no? Nivel de Y estudios, sí, a nivel todo. efectivamente, con esa gente como preparada, ¿no? Sobreestudiada, y también una crisis como del cómo nos tenemos que relacionar y, ¿no? La idea de lo que es una pareja Mm. o lo que precisamente es una familia, ¿no? O sea, hay algo ahí como que da mucha sensación de precariedad y, por lo tanto, acrecenta el ansia de nuestros padres de imponernos Mm. de alguna manera protegernos, ¿no? Para que lleguemos a ser felices a su manera, ¿no? Que tiene que ver con estos componentes materialistas o superficiales. Entonces, lo que he visto muchas veces es que estas preocupaciones normalmente se ven, casi diría, milagrosamente em, volatilizadas en el momento en el que ven que sus hijos, sus hijas o sus hijes son felices de manera un poco más profunda, ¿no? O sea, cuando realmente podemos ser, digamos, por ejemplo, en el contexto de práctica y de practicantes, cuando la práctica hace mella, hace efecto y empezamos a ser gente más estable, más consistente, más amable, más generosa, y se nos ve como más bien o más felices, am, más a gusto, ¿no? Con la vida y con las cosas, de golpe todas esas preocupaciones, aunque no estemos cumpliendo todos esos checks, se ponen como en un segundo plano y hay un poquito más de tranquilidad, ¿no? Entonces significa que, y por eso decía, la buena noticia, vamos a empezar explicando lo bonito, que en realidad, en el fondo, lo que quieren nuestros padres es que seamos felices. Y cuando, si podemos lograrlo de una manera o de otra, ¿no? O podemos ponernos en la vereda adecuada, ¿no? Creo que conectan con eso y se relajan un poco. Ahora, los padres, como cualquier ser humano, va a estar siempre frustrado mientras no sean felices y sean presas de su propia insatisfacción, van a estar siempre insatisfechas con lo que cualquier otra persona, cualquier otra persona que forme parte, que sea una extensión de su identidad, haga, ¿no? Es decir, Mm. por mucho que hagamos, los padres siempre Sí. estarán insatisfechos, pero no es cosa nuestra, es cosa de su propia insatisfacción. Entonces, lo ideal sería desde la óptica del budismo que nosotras practicáramos para que les contagiáramos la voluntad de practicar, entonces practicaran y ahí entonces dejarían de estar insatisfechas. Para, en última instancia, dejar de estar insatisfechos, lo que tenemos que hacer es dejar de proyectar que son los demás, en este caso, pues los hijos o la descendencia, ¿no? Los que nos tienen que hacer felices, ¿no? Entonces, una cosa llevaría a la otra. Dicho esto, em, creo que hay que entender que la causa de nuestro malestar, de nuestras aflicciones, es la insatisfacción, es ansia que nos hace, como decía, proyectar en algo externo, en un cambio o en el otro, en realidad, ¿no? La posible felicidad y, por lo tanto, condicionar nuestro bienestar a algo que nos es inalcanzable. Y ahí, como padres, esto pues lo hacemos a menudo con los hijos, ¿no? Entonces, es algo que es muy estructural de la propia mente, ¿no? Es algo muy estructural de la propia maquinaria del sufrimiento, ¿no? Entonces, podemos verlo reflejado también en las dinámicas familiares y en la relación con nuestros padres, pero es algo que nos atraviesa y es transversal en todas las áreas de nuestra vida. Mm.
Hay un fragmento de Apegos feroces, que es otra novela maravillosa de Vivian Gornick. Se centra sobre todo en la relación de una madre y una hija, pero que me parece destacable y que quería traer a colación. Tiene que ver un poco, bueno, señala el problema también de la incondicionalidad, y que es una cosa que a ver si tú también puedes hablar un poco de cómo se utiliza la figura de la madre en el budismo, porque hay esta ambivalencia, ¿eh? O sea, por una parte veremos que el budismo dice esto, que la familia, depende de cómo, puede ser un lastre, pero a la vez, sobre todo en las tradiciones Mahayana, la figura de la madre soltera con un hijo único se toma como referencia del tipo de amor más potente y profundo que se puede desarrollar, pero que no solo orientado a una criatura, sino a todos los seres. Entonces, bueno, ahí está como esta ambivalencia entre la incondicionalidad. Leo este fragmento de Gornick que creo que algunas, ¿no?, os puede interpelar por un conflicto, un dilema típico que representa el cuidado de los padres, ¿no? Y entonces es un diálogo, a ver si se entiende cuando soy una u otra, la madre o la hija. Aquí en concreto la madre empieza indignada porque una conocida suya, Bella, se siente abandonada, olvidada por su hijo, ¿no? Y dice algo así como que, bueno, que se siente muy mal Bella porque llevan meses sin invitarla, que el hijo y la nuera pues no la quieren lo más mínimo, ¿no? Entonces la hija, que es, bueno, Vivian Gornick, ¿no?, dice: mamá, que ese hijo haya conseguido sobrevivir teniendo a Bella de madre y encima se haya sacado la carrera de medicina ya es algo digno de estudio, y lo sabes. Y ella dice: pero es su madre. Y entonces la hija dice: pero por Dios, ¿no? Como que pesada, ¿no? Y entonces ella vuelve a decir: no me vengas con esas, es así y punto, es su madre, simple y llanamente. Se privó de muchas cosas para dárselas a él. ¿Qué cosas? Sus locuras, su ansiedad. Y la madre dice: la vida, simple y llanamente. Ella le dio la vida. Y ella responde: eso pasé hace mucho, mamá, no le alcanza tanto la memoria. Y ella dice: que no se acuerde de eso me parece una barbaridad. Y la hija responde: sea como fuere, no es pretexto para obligarlo a pedirle a su madre que se pase la tarde del sábado con sus amigos ahora que llega la primavera. Y la madre dice: es su deber hacerlo, lo quiera o no. Y no me pongas esa cara, sé bien de lo que hablo. Ahora los hijos no quieren a sus padres como cuando yo era joven. Mi madre murió entre los brazos de mi hermana, con todos sus hijos alrededor. ¿Cómo voy a morir yo? ¿Me lo puedes decir? Seguro que pasará una semana antes de que se encuentre mi cadáver. Pasan días sin que tenga noticias tuyas. A tu hermano lo veo 3 veces al año. ¿Y los vecinos? ¿Quiénes? ¿Quién está pendiente de mí? Manhattan no es el Bronx, eso ya lo sabes. Entonces la hija responde: exacto, de eso se trata. Manhattan no es el Bronx. Tu madre no murió en brazos de su hija porque tu hermana la quisiese más de lo que nosotros te queremos a ti. Tu hermana odiaba a tu madre y lo sabes. Estaba ahí porque era su deber y porque durante toda su vida de casada vivió al lado. No tenía nada que ver con el amor. No era una vida mejor, era una vida de inmigrante, una vida de clase obrera, una vida de otro siglo. Y la madre dice: llámalo como quieras. Era un modo de vivir mucho más humano. Entonces, en algún momento la hija le dice: lo que digo es que hoy en día el amor hay que ganárselo, incluso entre madres e hijos. Bueno, me interesa saber qué piensas de esto, ¿no?, que problematiza esta supuesta incondicionalidad, este cuidado que hay que dar a los padres, sí o sí, pero luego, como os decía antes, ¿no?, hay esta figura de la madre en el budismo, a quien de hecho hay que recordar y agradecer todo lo que ha hecho para que con ese sentimiento de gratitud queramos cuidarla y queramos devolvérselo practicando. Bueno, eso creo que esto que estoy diciendo, igual quienes no tengáis mucho contexto del budismo Mahayana, igual espero que no os líe mucho. Te paso a ti el marrón de tratar de resolverlo, a ver cómo lo haces. Sí, esto siempre en realidad ya se resume en lo que he dicho antes, o sea, el amor desde el budismo, la voluntad de que la otra persona que te importa sea feliz, se resuelve, se concreta, se manifiesta en la propia búsqueda de la liberación del sufrimiento. Cuanto más te quiero, más voy a indagar en mi mente y más voy a intentar liberarla del sufrimiento para podértelo devolver de esta manera, para poderte dar, ¿no?, como ofrecer unos antídotos, unas fórmulas que te permitan a ti entonces
por ti misma liberarte del sufrimiento, porque yo no te puedo liberar del sufrimiento. Entonces, partimos de esa base. Como yo no puedo hacer por ti ese gesto, lo tengo que hacer por mí mismo y entonces ofrecerte la posibilidad de que tú lo hagas. Y eso se hace o bien con ejemplo o bien directamente con el Dharma y con enseñanzas, ¿no? Pero sobre todo con ejemplo. Una cosa no puede, la base es el ejemplo, además pueden haber enseñanzas, pero la base es el ejemplo. Entonces, esta vuelta es la que hizo el Buda cuando salió de palacio y dejó a su mujer, a su hijo, ¿no? A su padre. em, eh, que bueno, me voy porque tengo que encontrar ¿no? Es un acto de amor. Os quiero tanto que tengo que encontrar la fórmula que nos libere del sufrimiento a todos, ¿no? E incluso cuanto más se expande este amor y cuanto más nos importan los seres de manera más indiscriminada, más, digamos, gasolina, ¿no? Para esta búsqueda, ¿no? Obtenemos. Entonces, la figura de la madre en el budismo mahayana es una figura importantísima porque es el primer impulso de amor, ¿no? Es la primera otredad, ¿no? Es la primera interacción, es quien con su ejemplo nos enseña a amar también, ¿no? O sea, porque nosotras necesitamos el afecto de la madre para sobrevivir y por lo tanto, si hemos sobrevivido es porque ha habido sí o sí afecto de la madre, ¿no? De la madre o en el caso como de alguna persona que ha hecho esta figura, ¿no? Pero nos estamos refiriendo como al concepto de maternidad, ¿no? En el caso de la madre biológica, si en condiciones como, digamos, los casos más frecuentes, eh, nos ha tenido 9 meses de media en la barriga y ha sacrificado y ha dado, ¿no? Como muchos de sus descansos, de su ocio, de su tiempo libre, de su, ¿por qué no? También carrera profesional, depende de en qué época o depende de en qué lugar. em, ¿No? Como mucho de su tiempo, mucha de su energía, mucho de su salud, incluso, ¿no? Para que nosotros pudiéramos vivir y para que nosotros nos pudiéramos desarrollar y educar, ¿no? Entonces, hay tantos elementos ahí de agradecimiento que sirven el budismo mahayana como un trampolín de afecto, ¿no? Como recordar todos esos motivos de agradecimiento son la base para generar una sensación de deuda con la otra persona, de que necesitamos o queremos que la otra persona no sufra y esté bien, ¿no? Ha hecho tanto por nosotras que es imprescindible situarla como en una prioridad, ¿no? En un sitio importantísimo en nuestra lista de afectos, ¿no? De cuidados. Entonces tenemos que, de entrada, responder a esta deuda con la madre, según dice el Mahayana y los textos, como por ejemplo, pues las tres visiones dentro de la tradición Sakyapa, de nuestra tradición, es un texto que da muchísimas contemplaciones para hacer en relación a la figura de la madre y utilizarla como eso, como empuje, ¿no? Para poder generar amor y benevolencia para luego todos los seres. Entonces, el caso típico es que, ¿no? Pues vemos que no todo el mundo tiene una buena relación con la madre y por eso decía que es como un arquetipo, ¿no? Quizás ha sido el padre, quizás ha sido el tío, la tía, quizás ha sido la hermana, quizás ha sido otra persona que ha El hecho abuelo. esta figura, exactamente. Entonces, va de eso, ¿no? Es el arquetipo de quien te ha cuidado que sirve como base para que tú puedas generar amor. Alguien con quien, que cuando piensas en esa persona, genera en ti mucho agradecimiento y para nosotros el agradecimiento es la base de la benevolencia. Entonces, en este sentido es importante la figura de la madre. Entonces, esto es compatible con la idea de familia como lastre, decías. Pues sí, porque es un lastre, los lazos familiares y los apegos y el tipo de relaciones que hay son un lastre si te impiden practicar. Es decir, Ujú. si te imbuyen de alguna manera en como en un círculo vicioso, ¿no? Relacional del que no te puedes escapar y que
te hace fijar más y más tu identidad, ¿no? Y, digamos, ahoga cualquier posibilidad de cambio y de transformación. Y esto a veces pues, pasa en los entornos familiares, ¿no? Es una proyección, em, pasa en cualquier entorno social, pero más aún en los entornos, en los pueblos pasa, más aún en las familias, ¿no? Es decir, que proyectan en ti algo que es inalterable, que no cambia y que tiene que ser de una determinada manera, como decíamos antes, porque es la proyección de sus propias frustraciones, ¿no? Entonces, dice el budismo, hay que cortar eso, hay que salir de ahí, por amor hay que salir de ahí, hay que alejarse, como dice Shantideva, como dice Togme Sangpo, como dicen muchísimos maestros en sus diferentes eh, propuestas de práctica, de contemplaciones y ejercicios espirituales, dicen, tienes que alejarte, tienes que retirarte, tienes que tomar distancia con tus vínculos familiares para poder entender bien quién eres, qué es tu mente, qué te pasa, ¿no? En profundidad, y entonces, evidentemente, luego volver a la cena de Navidad, volver a tu familia, volver a tu madre, volver a tu padre, y entregarle, como ofrecerle, como decía antes, em, tu transformación, ofrecerle un ejemplo de amabilidad, un ejemplo de flexibilidad, un ejemplo de generosidad, y una alternativa, ¿no? Esto es lo que en realidad la evolución sostenible, ¿no? Tenemos que ser la alternativa al modelo de nuestros padres, ¿no? Y tenemos que proponer algo mejorado, ¿no? O sea, como si hacemos esto con nuestros padres, em, en tanto que figura o que arquetipo de maestros, ¿no? Estaremos haciéndolo bien, porque lo que tenemos que hacer con los maestros siempre es superarles, ¿no? Es volver como con algo mejor, ¿no? Y a veces esta distancia lo que quizás nos da es como la visión y la sabiduría suficiente para ver que quizás no es la mejor idea volver, ¿no? Y que no allí donde hay demasiada rigidez o demasiada toxicidad, em, pues quizás no es el mejor lugar al que volver, o quizás no tienes digamos, el poder inimaginable, ¿no? La fortaleza inimaginable que te permite transformar eso, ¿no? Y eso y también con humildad forma parte de quien practica bien, ¿no? Saber Mm. con humildad cuáles son los límites y la capacidad de cada quien. Sí, es que esto me haces pensar, una de las referencias que he leído para esto es un libro, un ensayito muy pequeño que se llama Un raras para y mara, creo que es así en catalán, que habla sobre esto, el cuarto mandamiento, y la autora en algún momento comenta como qué sorprendente ver en la historia de la literatura algunas obras que han reflejado una historia de abuso o de violencia, ¿no? Como situaciones familiares muy, muy duras, como cuando el escritor hablaba de esto explícitamente, incluso cuando el escritor no perdonaba a sus padres, ¿no? Si no tenía una actitud de, vale, pues todo reconciliación y tal, la crítica era muy dura con el autor en vez de denunciar el abuso, ¿no? La violencia que se estaba llevando a cabo en esa unidad familiar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante porque al final entender bien cuáles son nuestros límites y al fin y al cabo, o sea, la propuesta budista siempre será no albergar el odio, ¿no? En nuestro corazón, pero igual saber que aunque no te odio o no quiero odiarte, mejor que me distancie, ¿no? Entonces, en la línea de esto, mira, me va muy bien porque una de las razones por las que hablamos, ¿no? que tenía sentido hacer este podcast antes de Navidades es porque, bueno, yo pensé en algo que a mí me ocurre y creo que me imagino que a muchas personas también, que es que yo me imagino ese momento de la comida familiar en el que vas a sentarte en la mesa con alguien con quien tienes unas diferencias ideológicas o de valores muy profundas y el conflicto que a mí eso me supone, ¿no? Pero es que a veces ni siquiera en la comida navideña, o sea, ¿qué hago cuando alguien de tu familia tiene una perspectiva totalmente opuesta a la tuya, que a ti te parece inmoral, injusta e inhumana? Puede ser tu primo, que queda un poco lejos, a veces es tu padre, ¿qué se hace con eso, no? Claro, porque yo como intento de practicante de la no violencia, que soy yo he decidido no rechazar a alguien porque no piensa o no es como yo, pero en realidad es cierto que me resulta mucho más sencilla una distancia emocional con alguien que no conozco
y con quien difiero ideológicamente que lo contrario. Es decir, me parece mucho más complicado mantener una cierta ecuanimidad en el juicio y en el trato con alguien con quien tengo un supuesto vínculo incondicional, como puede ser un padre o una hermana, que lo contrario. O sea, me resultaría mucho más fácil, creo, sentarme a comer con Santiago Abascal o con Donald Trump y tratarles con ecuanimidad y comprensión, viendo que sus ideas pues al final son fruto de una ignorancia, bla, 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 que a veces sentarme con, yo qué sé, mi padre, ¿no? En Sí. caso que tuviéramos estas diferencias ideológicas. Entonces, ¿qué hacer con esto? Shantideva decía en su preciosísimo Bodhisattva Charyavatara que con quien primero tenemos que practicar la paramita, ¿no? La virtud de la paciencia es con la gente más cercana, y ahí pues es este núcleo al que te referías, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde es más difícil, es donde cuesta más. Y es lo que de verdad va a transformar nuestra mente. Es muy fácil ser bien queda, ¿no? Y es muy fácil ser la alegría en casa ajena, ¿no? Que se dice. Pero es más difícil mantener una visión ajustada, ecuánime, amable, generosa con quien más nos despierta, quien más nos activa emocionalmente, porque tenemos más relación, más vínculo, más apego, más proyección, más expectativa, etcétera, ¿no? Y es ahí precisamente donde tenemos que hacer trabajo, porque eso es lo que nos va a cambiar de verdad, ¿no? Entonces, por una parte, dice Shantideva, tenemos que practicar paciencia, porque tenemos que practicar paciencia, porque la paciencia es lo que nos garantiza una cierta estabilidad emocional, es lo que nos hace ser libres de nuestras propias reacciones, ¿no? Y por lo tanto, tener el control de lo que pasa, el control en el sentido de poder sostener lo que pasa y que no nos abrume, no nos sobrepase, ¿no? Entonces, hay que practicar la paciencia. Entonces, por una parte, dice, hay que hacerlo con la gente más cercana, y por otra parte dice, y quien te saca más de tu centro, quien te hace reaccionar más, es quien más te está ayudando, por decirlo así, ¿no? Es quien más te pone delante aquello que te tienes que trabajar, ¿no? Entonces, no estamos hablando aquí que tu padre o tu primo facha son los, digamos, como hablan en términos como súper soeces y casposos pues yo qué sé, de la inmigración, por ejemplo, ante semejantes argumentos demoníacos para nuestros valores, ¿no? Eh, lo que se trata no es de callar y de simplemente dejarse hacer, ¿no? Y dejar que sea eso lo que ocupe el espacio, ¿no? La sala, el comedor, ¿no? Sino creo que... Y es interesante esto porque aquí es donde creo que nosotras estamos haciendo una interpretación del Dharma mucho más activa y mucho más valiente de la que a veces se hace, porque creo que muchos practicantes lo que dirían es más importante esta sensación de bienestar, como de equilibrio estético, por decirlo así, Sí, en una total. comida, en una cena con un familiar que no ves desde hace mucho tiempo, o a tu padre o a tu madre, porque eso, honrarás a tu padre y a tu madre. No se cuela esto, también en los practicantes, a veces como, uy, 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 es que es muy importante para el budismo. No, 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 es muy importante en los términos que decía antes. Es muy importante tu madre porque te hace practicar mejor y porque es realmente es como una reafirmación de la vida, y gracias a ella y gracias a tu padre también estás donde estás, y eso te hace, pues hombre, pues, o sea, si no eres agradecido no puedes ser practicante, ¿no? Pero no porque, digamos, como de manera incondicional, ¿no? Tengas que siempre estar callando ante lo que dicen, ¿no? Y igual pasa con la familia. No compartimos ese criterio, no creemos que tiene que priorizarse como este bienestar tontorrón y superficial por encima de, pues bueno, pues quizás la oportunidad de mm, confrontar de manera asertiva, con mucho tacto, con mucha amabilidad, con mucho amor, ¿no? Con mucho amor, sin odio, como decíamos, esto evidentemente es todo un proceso, ¿no? Pero confrontar, pues el argumentario
digamos esto, desquiciado y cuñado que puedan Bueno, eh, infundado, es sí, que, sí, sí, claro, evidentemente, sí, ¿no? O sí, sea, como, sí, como de las fake news, ¿no? sí. De nuestros familiares. Y esto lo digo en la carta justo que enviaré también a la Sangha, justo está como, creo que hacemos este podcast un poco desde esa reflexión, ¿no? Pero creo que este es el reto, ¿no? Este es el reto y en la carta digo, os animo a que os suméis a este reto, ¿no? Creo que no hay que confundir el hecho de ser buenas practicantes con el hecho de ser gente que se calla ante el especismo, por ejemplo, o ante el Mm, racismo, ¿no? Ante las dinámicas machistas, ¿no? No, ser buen practicante es saber eh, de- confrontar y señalar esas dinámicas, pero con un corazón em, terriblemente grande y abierto, ¿no? Es ujú, decir, sabiendo muy bien que si la otra persona está cayendo en esos extremos y en esa falta de visión, es porque, bueno, pues por una serie de causas y condiciones, y ujú, que eso no le está haciendo feliz, porque todo lo que te aparta de ser tolerante, de ser sensible, de ser abierto con la otra, de todo lo que te desconecta, te hace más infeliz, ¿no? Te hará más infeliz, sin duda. ujú. Entonces, es por amor que hay que ayudar a veces a abrirle la mirada a la otra persona, ¿no? Y hay que hacerlo sin ser turras, hay que hacerlo sin ser turras, como sin ser pesado, ¿no? Sin ser, em, am, creo que un ejemplo que se entiende rápido es, el del arquetipo de vegano tedioso, ¿no? Todo el mundo conoce o ha conocido en la vida a alguien que, representa de manera, muy poco acertada el antiespecismo o el veganismo, porque, hay siempre como un tono, como moralista, rígido y Irritado. extremo, irritado, Mm, enfadado, ¿no? mm. Porque tiene a su alrededor gente que no entiende el mundo como él o como ella. Y esto es contraproducente, ¿no? Esto es muy poco hábil. Desde el punto de vista del Dharma hay que ser muy hábil. Si Muy tú ves elegante, que muy elegante, ¿no? muy Es elegante. una cosa que dices tú también. Y Sí, Sigma sí, quién sé qué sí, sí, decís. sí, sí. Es que los modos hábiles tienen que ser elegantes porque elegante significa y elegante a veces puede ser también elegantemente punky o elegantemente, como disruptivo, ¿no? O sea, puedes interpelar de manera como un poco, abrupta según quién, en según qué momento, y puede ser que sea lo más elegante, ¿no? Pero creo que estos son modos quizás un poco menos comunes, pero lo que sería más recomendable, ¿no? Es, ser elegante en el sentido de, ser o sea, es mucho más inteligente camelarte a tu padre y a tu madre para que se hagan veganos, trayéndoles tú comida vegana, invitándoles tú a sitios veganos o cocinándoles tú comida vegana y que tengan una experiencia una y otra vez como positiva alrededor de eso, ¿no? Hablándoles tranquilamente, exponiéndoles a materiales, pero de manera hábil, ¿no? Entendiendo y sabiendo cómo son y complaciéndoles em, como en una atracción hacia un cambio de paradigma que no, como esputándoles tus valores sin ningún tipo de sensibilidad a su momento y a su paradigma, ¿no? Entonces, creo que de verdad es posible. Mira, Mm. yo, o sea, mi madre es vegana, mi padre es vegetariano y esto ha sido, a base de ir picando piedra y trabajando el material desde hace años y años. Invitando a Claro, comidas veganas, claro, hablando cocinando rico aquí, y claro. sabiendo en algún momento, pero y lo son por convicción. Ellos creen que tiene sentido, ser vegetarianos o veganos. Es una cuestión que ellos han llegado a esta. Lo que pasa es que yo en este sentido, pues como decía antes, con ejemplo, por una Mm, parte, y luego, pues intentando ser hábil, transmitiendo la importancia de, este paradigma que me hacía ser más feliz a mí, ¿no? Y que me hacía ser más responsable con mi entorno y con ujú. el mundo, ¿no? Entonces, creo que hay que ser hábil, de verdad, creo que hay que ser hábil y que hay que ser, em, a bondadosamente hábil, ¿no? Amablemente hábil, y hay que ser valiente también como practicante, no podemos, simplemente, em, como someternos a la estética Mm, de la bondad, ¿no? A la estética del bienquedismo,
porque esto nos aleja de los objetivos de la práctica, ¿no? Tenemos que Ujú. implicarnos con las cosas y tenemos que responder de manera asertiva a aquello que nos parece que no está teniendo sentido. Mm. Sí, yo creo que aquí, para recoger, creo que has apuntado unas cuantas cosas importantes. Una es que una forma que tenemos de entender la práctica y demás es, Horacio decía, enseñar deleitando. Bueno, nosotros sería más bien, se hablaba a nivel pedagógico, ¿eh? Pues igual podríamos decir que también es una de las marcas de la casa en Virupa es convencer deleitando, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. darte razones o argumentos a través del disfrute, a través de una experiencia que digas, es que esto es agradable, esto es mejor, esto tiene sentido, Es ¿no? No a deseable. través, es deseable, pero no por la imposición. Mm, Luego una cosa, cuña publicitaria. Tenemos un recetario vegano maravilloso, ujú, Resistencia desde la cocina, mm. que creo que puede ser una muy buena forma de convenceros, si es que no estáis convencidas aún, o de ayudar a convencer deleitando con un objeto precioso y muy didáctico y muy chulo del veganismo. Es un buen tocho. Es tapa dura, tiene muchas recetas y mucho contenido. Entonces, una de dos, se puede utilizar contra el cuñadismo especista, como pues os aprendéis en los contenidos que hay divulgatorios ahí, porque hay una entrevista que me hacen y diferentes, ¿no? Pues diferentes argumentos, incluso datos del efecto del especismo y tal. O os lo aprendéis y podéis exponer estos argumentos pues eso, a vuestro tío que os restriega las alitas de pollo en la cara, que eso puede ser una manera, o si no, el propio objeto puede servir para atizar a vuestro tío en la cabeza, porque es tapadura y es suficientemente pesado. Yo negaré haberos dicho esto y cuando digo que hay que deleitar y convencer, evidentemente, no me refiero a estas técnicas más agresivas, pero al final, como amenaza, puede estar el libro ahí puesto encima de la mesa. Bueno, sí, es una opción, pero Es bueno, típica cosa que digo que a Gloria la incomoda profundamente porque está pensando en quién va a mal pensar de lo que digo, como quién va a sí, interpretar porque esto, porque no te es conocen, tal, ambiguo lo que entonces, estaba diciendo. entonces esto que ha dicho Lama contradice todo lo que ha dicho, la amabilidad y tal, entonces es como, Habla de no, amabilidad, pues pero dice que una atices broma, a tu es tío en la ironía, cabeza. es Es un ironía, recurso es ironía, sí. retórico, tal, pero bueno, en todo caso, Pero es tapadura, lo has visto, es es que yo lo he precioso, sí, visto lo he visto, como sí, gran sí. objeto de atizamiento. Sí, entonces, bueno, tenéis esta opción. Luego, otra cosa que ha salido aquí que me parece muy interesante es que en algún momento hablemos, es una cosa que va a salir en algún episodio seguro, sobre este componente de la amabilidad, o sea, como el activismo enfadado, ¿no? Tenemos muchas cosas que decir y que pensar acerca de esto, o sea, hay que compartir con vosotras si os interesa acerca de esto. Sí, ¿Qué papel tiene la ira, la furia en nuestras militancias, en nuestros compromisos el sociales y castigo. políticos? El castigo, punitivismo, ¡buah!, ¿no? Estamos dándole muchas vueltas a todo esto desde una postura arraigada en la no violencia. Es verdad que atizar a tu tío con un libro en la cabeza es un poco punitivista. Sí, sí, pero bueno, es Pues eso, de nuevo, me bromas, desdigo. ironías, Sí. errores. Entonces, y una cosa que me parece muy importante, lo que has dicho, Lama, que has hablado de esta asertividad amorosa, ¿no? De esta forma de, bueno, de pronunciarse desde el amor y la benevolencia y demás. Esto, amigas, es una cosa que suena bien, pero sobre todo se lleva a la práctica. Es decir, que si no hay una disciplina de meditación, No, si no. no hay una exposición Mm, a las enseñanzas sobre eso, la no violencia, la compasión y demás, mm. son conceptos que, claro, o sea, dicen, qué bien suena, ¿cómo se hace? Practicando. O sea, eso es cada día sentándose en el cojín, cultivando una ecuanimidad respecto al mundo, que se trabaja, es algo que es como maleable, ¿no? Como que se construye. Entonces, para eso es muy, muy, muy Mm, importante. Todo lo que explicamos aquí mm. puede sonar muy bien y qué sentido tiene, tal y cual, pero nosotras lo ponemos a la práctica mediante la meditación, la contemplación, el estudio, ¿no? Y todo Sí, esto creo que es fundamental para que no quede como algo que nos llenamos la boca con estos sí. conceptos, pero luego no los llevamos a cabo. Esta es la base de la transformación de la que habla el budismo. La transformación de la mente de la que habla el budismo es cambiar el marco de referencia, ¿no? Dejar que una situación que normalmente nos llevaría a hacer las mismas cosas, ¿no? A tener el mismo tipo de reacciones, empiece a ser diferente, ¿no? Empecemos ante, pues eso, ante
ante un comentario ofensivo de un familiar, ¿no? O un ruido que hacen los vecinos o unas obras que hacen los vecinos, dejemos de reaccionar como siempre, que es como de alguna manera poniendo más violencia en el mundo, ¿no? Y que empecemos a aprovechar ese tipo de agresiones o violencias para transformar el mundo, haciendo que nuestro cuerpo sea como un filtro o como una realidad alquímica, ¿no? Que coge esa violencia y la transforma en algo más amable, más puro, ¿no? Entonces, eso depende de nosotras. Ese cambio es posible y depende de cada una de nosotras y tenemos la responsabilidad como practicantes de llevarlo a cabo. Mm. Yo quería cerrar, no nos va a dar tiempo de comentarlo, Lama, pero me parece que puede ser interesante como anzuelo vegano para el próximo. El anzuelo es vegano, lo que no es Ya lo vegano sé, es... pero anzuelo ya da igual, pero bueno, El acto de lanzar un anzuelo no es sí, vegano no. y lo que enhebras con el anzuelo tampoco. Sí, bueno, pues entonces, pero mi anzuelo para otro episodio, porque lo íbamos a comentar hoy, pero creo que estamos bastante fuera de tiempo, pero si no, creo que puede ser suficientemente interesante de nuevo para tener otro tema, hay un concepto que se propone en el ensayo El Manifiesto de los Cuidados, redactado por The Care Collective, que creo que es súper interesante y que tiene cosas en común o que nos interpelan mucho a nosotras, a Casa Virupa y el budismo tal y como lo entendemos. En este ensayo, que es súper recomendable, se propone situar el cuidado en el centro de la organización social, política y económica. ¿Cuál es su punto de partida? El reconocimiento de que somos seres interdependientes y que reconocer esta realidad, este hecho, es fundamental para construir una sociedad más justa y más equitativa. Entonces, en concreto, hablan de formas de parentesco alternativas a las que nuestro sistema propone. Recuerdan, por ejemplo, de qué manera las comunidades afroamericanas, en estas comunidades las mujeres negras han reinventado la maternidad, hablando de madres de sangre y otras madres, o cómo las líderes de la segunda ola feminista promovieron formas de cuidado de las criaturas alternativos, o, por ejemplo, el concepto de familia elegida que surge sobre todo en el colectivo LGTBQ, y pienso en lo determinante que fueron también la red de amistades durante la crisis del SIDA, cuando muchas de las personas fueron abandonadas por su familia biológica. Esto es algo que también comentan en el ensayo. Bueno, todo esto les remite o les lleva a elaborar un concepto que es el de cuidados promiscuos, que significa, y leo, que al abogar por un cuidado promiscuo no nos referimos a un cuidado informal o indiferente. Es el cuidado capitalista neoliberal el que permanece distante, informal e indiferente, con consecuencias desastrosas. Para nosotros, el cuidado promiscuo es una ética que se amplía hacia el exterior para redefinir las relaciones de cuidados de lo más íntimo hasta lo más lejano. Significa cuidar más y de formas que siguen siendo experimentales y amplias según los estándares actuales. Hemos confiado en el mercado y la familia para satisfacer muchas de nuestras necesidades de cuidado durante demasiado tiempo. Necesitamos crear una noción de cuidados más amplia. Creo que con esto estarás absolutamente de acuerdo, ¿no? La necesidad de reinventar, Ujú, resignificar los cuidados, ujú, extenderlos más allá de nuestro círculo inmediato y sanguíneo, ¿no? ujú, Casa Virupa, de hecho, es una prueba de ello, es uno de estos experimentos actuales, ¿no? ujú. Donde pues, hay un modelo comunitario que nos rige, donde hay crianza compartida. Bueno, lo dejo como apunte, no sé si quieres añadir algo breve, pero si no, creo que merece un episodio Sí. clarísimamente. Básicamente que no hay cuidados sostenibles si son cuidados de corto alcance, ¿no? Todo cuidado de corto alcance está condenado a durar poco. Entonces, si entendemos que el cuidado nos acerca de alguna manera a ser felices, tenemos que hacerlo lo más ampliamente posible, ¿no? Tenemos que extenderlo, dice el budismo Mahayana, a todos los seres si es posible. Bueno, pues cerramos el episodio de hoy. Esperamos que os haya servido, que os haya inspirado, que os anime a tener
una relación más sana con vuestros vínculos familiares o con lo que sea que consideréis vuestra familia. En cuanto a las citas y referencias de hoy, hemos utilizado Apegos feroces de Vivian Gornick, La mala costumbre de Alana Portero, Un rarás para Aymara de Leticia Senjo y El manifiesto de los cuidados de The Care Collective. Aprovecho para dar las gracias a nuestra amiga June por algunas de las recomendaciones, algunas que no he podido utilizar y que son súper interesantes también, que se han quedado en el tintero. Y Lama, en cuanto a la propuesta musical, ¿qué nos recomiendas? Pues hoy creo que, aprovechando también que se acerca la Navidad, un álbum que da este tono como familiar, em, pero que por otra parte, gracias a la autora de las letras del propio álbum, nos lleva lejos, ¿no? Fuera del palacio de nuestra familia y nos permite como explorar y ahondar en temas muy humanos y temas muy necesarios. La autora a la que me refiero es Joni Mitchell, como muchas conoceréis, una gran cantautora americana, imprescindible en la historia de la música contemporánea, el folk y el jazz también, de estos últimos 40, 50 años. Y es un disco que le hace Herbie Hancock haciendo versiones. Se llama River de Johnny Letters, y os animo a que escuchéis todo el disco y las letras de Joni Mitchell cantadas por diferente gente. em, por proponer una canción en concreto, Curtain Spark, que es precisamente una manera de hablar del amor o la conexión con alguien extraño y con alguien diferente, que es lo que le pasa a Joni Mitchell cuando pues escribió y compuso esta canción. Vale, pues muchísimas gracias. Recordad, si queréis, el jueves 9 de enero podéis asistir al podcast en directo sobre el materialismo espiritual que haremos en Barcelona. Os podéis inscribir, está en nuestra web, en nuestro Instagram. Ojalá os animéis y podamos ser muchas en ese encuentro. Y que estéis muy bien, cuidaos y cuidad mucho. Gracias, Lama. Gracias a ti, Gloria.